Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Nosotros somos el grupo número 12, está conformado por Nicolás Santa Cruz y Agustín Macario. Nos tocó la unidad número 5 que trata de fuerzas distribuidas y dentro de esta unidad vamos a ver centro de masa, centro de gravedad, centroide de volumen y superficie, centroide de cuerpos compuestos y por último el teorema de Papou-Golding. El primer tema que vamos a ver es momento de primer orden, que es muy parecido al momento que todos conocemos, que es fuerza por distancia. En este caso, momento de primer orden va a ser una distancia por un área. Como resultado, vamos a obtener longitud al cubo. Es una magnitud geométrica que se clasifica para áreas planas. Y este momento de primer orden también lo vamos a utilizar para calcular el centro de masa en los siguientes ejercicios. El momento de área es una magnitud geométrica que define a un área plana. Cuando obtenemos una sola superficie, como en este caso, aplicaremos esta fórmula que es distancia por área, que el área sería A por B y la distancia sería 3. En el caso de tener una superficie que podemos considerar muchas áreas, vamos a aplicar la sumatoria de xy por delta A, que sería igual a la integral de x por delta A. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el centro de masa. Que el centro de masa es el punto en que nosotros podemos considerar que se agrupan todas las fuerzas resultantes, actuantes en el plano o en el espacio. En este punto se estaría generando el mismo efecto que la sumatoria de las fuerzas de los cuerpos A, B y C. En este ejercicio que podemos ver, tenemos 4 objetos ubicados sobre el eje de las X. Los objetos son este de masa 4, que está ubicado en menos 0,5, un objeto de 2,5 kilogramos ubicado en el origen de coordenadas, uno de 3 kilogramos ubicado en 2,5 y uno de 2 kilogramos ubicado en 3. Para poder calcular el centro de gravedad, como podemos ver, todos están situados sobre el eje X, por lo tanto, Y será igual a 0. Por lo tanto, solo utilizaremos la fórmula del centro de masa en X. Y lo haremos de la siguiente manera. Tomaremos cada masa de cada cuerpo, por ejemplo empezando por este, y lo multiplicaremos por su distancia, por menos 0,5, más 2,5, como está ubicado en 0, no lo vamos a poner. El siguiente cuerpo, 3 por 2,5, más 2 por 3. Todo sobre el total de las masas, que el total de las masas nos dará 11,5. Esto nos dará un igual de 11,5 en la parte superior y 11,5 en la parte inferior. Por lo tanto, la división nos va a dar 1 metro. Por lo tanto, el centro de masa de todos estos cuerpos estará ubicado en x igual a 1. El siguiente tema que vamos a ver es centroide de volumen, que es el punto que define el centro geométrico de un objeto. Lo podemos obtener mediante calculando el momento del objeto en torno a los ejes coordenados, que sería la sumatoria de área por la distancia. Y para calcular el centroide de volumen a los ejes coordenados, dividimos el resultado obtenido anteriormente por el volumen total del cuerpo. Hablando un poco más de la densidad si es constante a lo largo de todo el cuerpo, va a coincidir el centroide de volumen con el centro de gravedad. Es decir, para demostrar esto de la densidad, podemos verlo en este cuerpo, que es una densidad constante, y el centroide de volumen va a estar ubicado más o menos aproximadamente en este punto y a esta altura. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el centro de gravedad. El centro de gravedad de un cuerpo es el punto en donde se concentran la resultante de todas las fuerzas gravitatorias que actúan sobre un cuerpo. Esto lo podemos demostrar
mostrar, por ejemplo, con este objeto, que es el que tomamos antes para el centro de volumen. Si este cuerpo es homogéneo y de una densidad constante en todo su volumen, nosotros podemos situarnos en el centro de gravedad, que debería coincidir con el centro de volumen. Por el contrario, si tenemos un objeto de volumen uniforme pero con una densidad variada, nuestro centro de gravedad se desplazará, en este caso, hacia la derecha, que es la parte más densa del objeto. Con todo esto podemos concluir que el centro de volumen es un concepto puramente geométrico, ya que depende de la forma del objeto que estemos estudiando, mientras que el centro de gravedad va a depender únicamente de la densidad del objeto. Otro tipo de centroide que vamos a ver son los centroides de superficies, que se aplica para figuras planas, homogéneas y de grosor constante, que son simplemente el centroide de figuras simples, como vemos acá, que luego vamos a utilizar para encontrar los centroides de cuerpos compuestos. Como podemos ver en el triángulo rectángulo, el centroide va a estar ubicado en X, en B sobre 3 y en Y en H sobre 3, que sería este punto. En el caso 2, en el rectángulo, vamos a encontrar el centroide en X igual a B sobre 2, que es este punto, y en Y A sobre 2, que es este punto. Entonces el centroide sería este. Y por último, en un círculo, el centroide va a estar ubicado tanto para X y para Y en R, que sería el centro de la figura. Bueno, a continuación vamos a resolver un ejercicio que es de esta varilla, que tiene un diámetro uniforme en toda su longitud. Y el ejercicio nos pide localizar el centroide de la varilla representada en la siguiente figura. Entonces tenemos que encontrar el centroide de toda esta varilla. Lo que tenemos que hacer para encontrar el centro de gravedad es dividir la pieza en 5 partes, es decir, en cada parte recta que tenemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y analizaremos cada una por separado. Tenemos que calcular el centro de gravedad, tanto en X como en Y, de cada pieza individualmente. Entonces, vamos a empezar por esta, que le pondremos el número 1 para representarla. Y para que sea más fácil, nos vamos a guiar con esta tablita, en la cual vamos a poner el largo de cada pieza individualmente. En la 1 es de 100 milímetros, en la 2 es de 100 milímetros, en la 3, podemos ver acá, es de 100 más 100 más 140, es de 340 milímetros. La 4 es de 100 más 100, 200 milímetros, y la 5 es de 100 milímetros, lo que nos da un total de 840 milímetros. A continuación, lo que tenemos que encontrar es el centro de gravedad en X de la pieza número 1. Vamos a empezar. Entonces, el centro de gravedad en X, este es el eje de las X, vamos a ver, está en 100, porque está ubicado en X igual a 100. Entonces le vamos a poner 100. En Y, el centro de gravedad va a estar ubicado en 50, que es la mitad de la varilla. Y así respectivamente con todos los tramos del alambre o la varilla. Acá en X va a estar ubicado en 50, y como está sobre el eje, está en X en Y igual a 0, es 0. Entonces, vamos a tener 0, 50, 100, 200, 50 y 50. Ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar el largo de cada pieza individual por el centro de gravedad en X para esta parte, lo que nos dará 100%. Y largo individual por 50, que nos va a dar 50. Y lo mismo con todos los otros.
Bueno, y esto nos va a dar un total de 55 y 159.800 milímetros. Bueno, ahora que tenemos nuestra tabla hecha, podemos aplicar las fórmulas del centro. Arriba vamos a poner el valor de LI por X, que es 5,0, sobre el valor de la longitud total, que si sumamos todos los largos de cada una de las piezas, nos va a dar 840. Y lo mismo para ella, que es 159.800 sobre 840, nos va a dar 190,2 milímetros para ahí, y esto igual a 65,5 milímetros. Si representáramos esto en la gráfica, podríamos ver que el centroide se ubica aquí, en 65,5 de X y 190,2 de Y. Que entra en la unidad número 5 es carga distribuida en vigas. Empezaremos definiendo qué es una viga. Una viga es un elemento estructural diseñado para soportar cargas aplicadas en uno o varios puntos de ellas. Por lo general, estas cargas vienen perpendicular a la viga, pero puede haber excepciones que tenga, por ejemplo, un grado de inclinación que no sea recto, digamos. Existen dos tipos de cargas, cargas concentradas, que acá muestra la figura, que son pocas fuerzas, y cargas distribuidas, que son fuerzas que actúan, o cargas, mejor dicho, que actúan en a lo largo de la viga. Este ejercicio es un ejercicio de carga distribuida en viga, donde tenemos una viga de 6 metros y con una fuerza distribuida, una carga distribuida de 300 newton sobre metro y 500 newton sobre metro. Para ello dividimos la figura esta en dos, que nos queda un rectángulo y un triángulo, y calculamos las áreas. El área de la figura 1 nos va a quedar base por altura, que la base es 6 metros, por la altura, que sería 300 newton sobre metro. Esto nos da 1800 newton. Lo mismo hacemos para el triángulo, que sería base por altura sobre 2. Como tenemos 500 newton sobre metros, pero esta parte sería 300 newton, se lo restamos. Entonces la base sería 6 metros por 200 newton sobre metro. Esto nos quedaría 600 newton. Para calcular la distancia es siempre lo mismo. La distancia del rectángulo va a ser a la mitad, que sería 3 metros. Y la del triángulo es a 1/3 del ángulo recto, que sería 4 metros de la viga. Bueno, después calculamos la resultante, que es la suma de la carga 1 y la carga 2, y nos da 1800 más 600, que
que nos da 2400 newton. Luego, para calcular la distancia de esta resultante, planteamos un momento del punto A y nos quedaría un momento en el punto A es el P1 por 3 metros más el P2 por 4 metros menos los 2400 newton por la distancia. Aplicamos un momento en el punto A y obtenemos que 1800 newton por 3 metros más los 600 newton por 4 metros, que sería del triángulo, menos la resultante, que es 2400 newton por distancia, obtenemos 7800 newton metros menos 2400 newton por la distancia. A esto lo despejamos y obtenemos que la distancia es de 3,25 metros del punto A. Ahora que tenemos la fuerza resultante y la distancia, podemos graficarla en la viga, que es a 3,25 metros del punto A y la fuerza va a ser 2400 newton. Ahora vamos a hablar un poco del teorema de Pappus-Goulding. Este teorema se clasifica en teorema de Pappus para áreas y Goulding para volumen. Bueno, el teorema de Pappus para áreas nos dice que al hacer girar una curva plana de longitud L alrededor de un eje coplanario a la curva, generamos una superficie. Esta se calcula con el producto entre la longitud de la curva, por la longitud del camino que recorre su centroide. Es decir, al hacerla girar, la curva hará un camino. Entonces podemos decir que área es igual al ángulo de giro por la distancia del centro al eje por la longitud. Y para volúmenes nos dice que si tenemos un área y la hacemos girar alrededor de un eje coplanario a ella, es decir, la hacemos girar alrededor del eje Y, generaremos un volumen. En este caso, como tenemos un círculo, generaremos un toro. La fórmula para calcular esto es 2pi, que sería el ángulo de giro que va a tener este círculo, por el centro geométrico del área bajo la curva, por el área. Como último tema que vamos a ver de centroide, nos queda ver los centroides de cuerpos compuestos, que como su nombre lo indican, son figuras que están conformadas por otras más sencillas, pero estas están unidas. Como podemos ver en este ejemplo, esta es una sola figura que podemos dividir en tres y nos queda un triángulo, un rectángulo y otro rectángulo. El procedimiento para calcular el centroide de esta figura es lo mismo que estamos viendo antes con la tablita y con esta fórmula. Entonces vamos a empezar a completar la tablita. El área de la figura 1, que es el triángulo, va a ser base por altura sobre 2, que sería 3 por 3 dividido 2. En la figura 2 tenemos un rectángulo de base 8 por altura 2, que nos va a dar 16. Y en la figura 3 tenemos un rectángulo de base 3 y altura 4. Esto nos dará 12, un área de 12, y la suma de estas áreas nos da 32,5. Bueno, de la misma forma que hicimos el ejercicio anterior, tenemos que encontrar los centroides tanto para X y para Y. En la figura 1, el centroide en X va a ser 1 y para Y 3. Y así sucesivamente completamos la tabla para las tres figuras.
no va a dar en la figura 2 4 y en I 1. En la figura 3 6,5 y 4 en I. Y luego desarrollamos la multiplicación de área por los centroides. Esto nos queda 4,5, 13,5, 64, 16, 78, 48. Y esto nos da la sumatoria de estas áreas por el centroide nos da 146,5 en X y en Y 77,5. Bueno, ahora tenemos que aplicar esta fórmula. Entonces para X nos va a dar 146,5 sobre el área total, perdón, que es de 32,5, y esto nos va a dar 4,5 metros. Para ahí hacemos lo mismo, 77,5 sobre 32,5, que es el área total, y esto nos da 2,38 metros. Bueno, como tenemos las coordenadas en X y en Y, ahora pasamos a graficarlas. Tenemos 4,5 en X y 2,38 en Y, que sería ese punto. Ahí va a estar ubicado el centroide de este cuerpo compuesto. Y bueno, así concluimos con la explicación del grupo número 12, del eje temático número 5. Esperamos que hayan quedado claros todos los temas. Y bueno, nos despedimos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea el horario que nos estén viendo. Un saludo cordial.